Además es una iglesia preciosa, es la más antigua de Madrid. Y aquí tenemos un especialista del tema, Antonio, que nos va a contar cosas. También si queréis preguntar, por supuesto. Por supuesto. Podéis preguntar. Sí, pero ¿vale? Cosas facilitas y... Bueno. Bueno, lo dejo con Antonio. Vale. Pues buenas tardes y muchas gracias por su presencia, porque claro, sin ustedes esto no sería posible y gracias también por lo que han hecho. Ana, Vela. La cuestión es que yo lo que les voy a contar es lo que yo he ido viendo. Yo no tengo nada que ver con el mundo del arte ni de la arquitectura. Yo estudié la carrera de Derecho y había una asignatura que se llama Historia del Derecho Español. Y al llegar al derecho medieval, a mí eso me encantó. Esas leyes tan brutas, pero tan necesarias, tan interesantes. Y ahí empecé yo a fijarme un poquito en la Edad Media. En viajes yo ya salía, veía por el Camino de Santiago, veía las iglesias y eso fue lo que me metió a mí en esto. Lo que les voy a decir es que esta conferencia, esta charla, como lo queramos llamar, dura aproximadamente 1 hora y media. He quitado muchas cosas para cortarlo, pero es que ya más no se puede. Y también me dicen que soy muy didáctico y que por eso me enrollo más. Lo único, bueno, pues yo comprendo que es un tiempo largo. Si ustedes se tienen que ir, ustedes se levantan y se van. Yo ni me voy a enfadar ni nada. Lo único que se vayan en silencio para no despertar a los demás, a los que están alrededor. Y ya, pues dicho esto, pues venga, vamos al lío. Me llamo Antonio Garzón. Sí. Bueno, pues hoy lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una visita virtual y hablada a la joya románica de Carabanchel Bajo. Es una iglesia del siglo XIII, pues sabemos que es Santa María la Antigua, del siglo XIII, y es la iglesia más antigua de Madrid. Este título ha estado muchos años disputado. A lo largo de la conferencia vamos a ir viendo por qué. Lo primero, que verán que no me gusta llamarla iglesia mudéjar. Para mí es una iglesia románica como todas las que se edificaron en toda Europa entre el siglo XI y mitad del siglo XIII. Es una iglesia idéntica y también lo vamos a ir viendo. Pero ¿qué ocurre? Que en el año 1859 don Amador de los Ríos pues decidió decir que esto era arte románico, arte mudéjar. Era mudéjar, que estas iglesias rurales en las que interviene el ladrillo, que son mudéjares precisamente por eso, porque interviene el ladrillo, que es un elemento propio de los... A ver, estamos en el siglo XIII, propio de los moros. Y en este caso los mudéjares, que son los musulmanes, los moros que se decía en el siglo XIII, hoy ya es incorrecto decirlo, pero bueno, mudéjar quiere decir el que obtuvo permiso para quedarse. Vale, pues tenemos nuestra iglesia románica, pero que tiene, aquí vamos a ver mejor, tiene ladrillos. Tiene ladrillos. ¿Y por qué tiene ladrillos? Pues es muy sencillo. Lo vamos a ver con otros ejemplos. Aquí no tenemos canteras de piedra buena. Entonces no podemos edificar como se está edificando en Segovia, por ejemplo, o en Guadalajara, porque la piedra que tenemos es piedra pequeña, que no se puede trabajar, es pedernal, además que es muy difícil, no podemos hacer los sillares isodómicos de las mismas medidas que hay en todas las iglesias, son todas las piedras idénticas, es imposible. Entonces, ¿qué es arte mudéjar? ¿Es un estilo propio o es una técnica constructiva? Para mí, el estilo ya está inventado. Todas las iglesias de la época son iguales, todas están, a ver que saco un puntero de por aquí, todas están orientadas del este hacia el oeste y todas tienen un ábside semicircular, luego lo veremos, es la parte destinada a Dios. Una parte estrechita, recta, que es el presbiterio destinado a los sacerdotes. Y luego una nave amplia para los fieles, con una portada orientada al sur y al oeste, el lado opuesto del este, al oeste, una torre o una espadaña. Esto es el estilo románico rural, español, y todas las iglesias, por todos los pueblos que vayan ustedes y vean iglesias románicas, van a ver este esquema. Ábside, presbiterio,
nave con portal al sur y torre o espadaña al oeste. Lo que ocurre, ya digo, es que aquí no teníamos piedra buena y tuvimos que echar mano de unos señores que sabían trabajar el ladrillo, y a lo mejor por eso se les permitió quedarse, era la población principal que había en esta época, y tenemos esta joya. Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Dónde está nuestra iglesia? Todos lo sabemos aquí. Está edificada en un solar que ha tenido mucha vida. Por aquí han pasado todas las civilizaciones que han pasado por la piel de toro, como si dijéramos. Pero la que más huella deja es la romana, es la iglesia romana, es la civilización romana. Entonces, en este artículo del año 2021 se nos habla ya de que el yacimiento romano más grande de Madrid está olvidado en Carabanchel. Estaba en 2021 y sigue olvidado en 2025. Pero ¿por qué está aquí este yacimiento romano? Pues puede haber dos teorías, y en el siglo XIX los estudiosos, pues unos dicen que por casualidad, que aquí había una villa romana, aquí había una villa romana, y una villa no era una ciudad, era una casa autosuficiente de alguien muy importante con mucho dinero, que tenía ganadería y que tenía agricultura abundante. Y otros dicen que es que está en lo que es el itinerario antonino. El itinerario antonino es una especie de mapas de carreteras del siglo III, como los mapas de Kansa o de Michelin. El emperador en el siglo III, Antonino Augusto Caracalla, pues manda hacer un plano de todas las vías, de todas las calzadas romanas del imperio. Y en la península ibérica pues tenemos aquí 34 itinerarios, y hay uno, es este marcado en azul, que le tengo aquí mejor, que es el que va en la vía 25. Es nada, hombre, no hay problema, esperamos un poquito. Pues esta calzada 25 transcurre desde Augusta Emérita, o sea, desde Mérida, pasando por Toledo, y llega hasta César Augusta, que es Zaragoza. Esta es la A25. La A25. Estas calzadas estaban trazadas para hacer por etapas, y cada etapa eran 30 millas romanas. 30 millas romanas era lo que se especulaba que se podían dar en un día, y aplicando muy bien el paso, Pero 30 millas romanas son 44 kilómetros, porque para los romanos son 30.000 pasos, pero un paso no es lo que hacemos nosotros de hacer así, pin, echar un pie y eso es un paso. No, es doble, es un paso doble, y entonces equivale a 1,5 metros más o menos, con lo cual tenemos que son unas etapas de 44 kilómetros nuestros, y a la mitad del camino se solía hacer una edificación para personajes importantes. No era una posada ni un albergue, era para gente importante del imperio. Ahí se podía alojar un pretor, hacer noche, descansar, más que hacer noche, descansar para continuar el viaje, y su séquito se quedaba fuera, y aquí venían los nativos a hacer mercado, a ver al negocio. Esta gente tiene que avitallarse para continuar hasta Zaragoza, pues aquí los vendemos las gallinas y los vendemos el pan y lo que haga falta. Bien, pues parece ser que en la etapa, en la sexta etapa, que transcurre desde, es que esto lo tengo muy pequeñito, transcurre desde, a ver, espérate, transcurre desde Titulcia, aquí la tenemos, desde Titulcia hasta Alcalá de Henares, hasta Complutum, a la mitad aproximadamente estaría Carabanchel. Y ahí se basaban estudiosos del siglo XIX para decirnos que probablemente estamos en la A25 del itinerario Caracalla. La cuestión es que aquí es donde han aparecido el mayor yacimiento romano, y pruebas pues tenemos muchos vestigios. Bueno, esto es en la época romana. Pasa el tiempo, pasan los años y llegamos a la Edad Media. Y en la Edad Media pues tenemos ya aquí los 3 estamentos medievales, los 3 estamentos. Se estudia en Derecho, tenemos el clero,
el clero, tenemos la nobleza y tenemos el estamento tierra, que es el que mantiene a todos. El clero reza por todos y el pueblo, el estamento tierra, le mantiene. El noble defiende a todos y el estamento tierra le alimenta al noble. Y aquí ya tenemos un núcleo poblacional en el que ya se ha edificado una iglesia. Tenemos todos, los campesinos, los propietarios, lo que sea, y recibe el nombre de Carabanchel. Carabanchel, que dos teorías. Unos, de Garabanzal, tierra de garbanzos, o tierra de secano, algo así. Y otra que a mí me gusta, los árabes durante la Edad Media durante la invasión, continuaron utilizando las calzadas, los caminos de los romanos. Estos no hicieron nada. Ya estaba hecho, lo seguían utilizando, y ellos descansaban en estas mansiones, a las cuales las siguen llamando, en países como Siria, como Jordania, los llaman caravanser. Es decir, donde descansan las caravanas es un caravansar o caravanser. Pudiera venir también de ahí. A ver quién lo va a adivinar. El caso es que tenemos aquí nuestro pueblecito con una iglesia que se edifica en el primer tercio del siglo XIII, en los primeros años del siglo XIII, es decir, hacia 1220, para poner una fecha aproximada. Esta población, Carabanchel, ya aparece documentada en el año 1181. El 1 de enero de 1181, don Pedro Manrique de Lara, segundo señor de Molina, un tío impresionante, pues vende esta aldea y la llama la Dulce Perla. Vende Carabanchel, la Dulce Perla, se la vende don Pedro Manrique de Lara y su hermana María, se la venden o la donan a Gundisalvo Díaz y su esposa Melisenda. El 1 de enero de 1181, la fecha se la extrae, ¿no? Este hombre, don Pedro Manrique de Lara, era un guerrero fantástico, era un militar interesantísimo. Fue tutor del rey Alfonso VIII y le acompañó en todas sus campañas. Fíjense, el lema de esta familia era: nos no venimos de reyes, que reyes vienen de nos. O sea, estaban por encima de los reyes, se consideraban. Bueno, pues le acompañó por Extremadura, le acompañó por Toledo, le acompañó, bueno, Madrid, esto era Toledo, le acompañó por Guadalajara, por Segovia, por Burgos y por Soria, por todas partes. Y este hombre era un buen militar y ganaba las batallas, y los reyes, ¿cómo compensaban? Pues lo que valía dinero era la tierra, porque era lo que producía. Ser noble no producía, ser clérigo tampoco, pues le daba tierras. Y detrás de él, este era un gran guerrero, pero era muy mal administrador. Y detrás de él venía una cohorte de monjes, pedigüeños, y él iba donando estas tierras, se las iba dando a las órdenes religiosas, a las distintas órdenes religiosas, de manera que luego, pues todo hipotecado, mal vendido y casi todo donado. Bueno, pues seguimos y esto era a principios del siglo XIII, llegamos al siglo XV y aquí ocurre algo, y la gente se marcha, abandona Carabanchel. Posiblemente sea, yo tengo dos teorías, luego a lo mejor alguien tiene la verdadera. Una, que hubiera tensiones entre los señores propietarios del Alfoz de Madrid, de las tierras que rodeaban Madrid. Estos eran la familia de los Vargas, los Zapata, los Lujanes, los señores de Luzón, los Álvarez de Toledo. Estos tuvieran tensiones entre ellos y los campesinos dijeran: mira, aquí como estos se líen, los que se van a llevar las tortas somos nosotros, vámonos. Y unos se van hacia el este, a un cerrito, y fundan allí Carabanchel de Suso, Carabanchel de Arriba. Y allí edifican la iglesia dedicada a la advocación de San Pedro. La nuestra de Carabanchel estaba dedicada a la advocación de Santa María Magdalena. Se me olvidó decirlo, era la iglesia de Santa María Magdalena. Bueno, pues crean la iglesia de San Pedro en Carabanchel de Suso o de Arriba. Y otros, menos, se van hacia un vallecito que hay al este,
y fundan Carabanchel de Yuso o de Abajo. Y aquí edifican la iglesia dedicada a San Sebastián. La segunda teoría mía es que pudo haber un problema de insalubridad, que viniera una peste o algo así. Y lo digo porque en Carabanchel de Yuso, de Abajo, dedican la iglesia a San Sebastián, como bien digo, que es un santo patrón protector contra la peste. Entonces, ¿por qué no pudo haber aquí una peste y la gente abandonó el terreno? Porque no era salubre y casualmente pues edifican a favor, o sea, a la advocación de un protector contra la peste. La cuestión es que nuestra iglesia de Santa María Magdalena se queda en despoblado. Aquí ya no vive nadie, aquí ¿qué hacemos? Esto sigue perteneciendo a Carabanchel de Abajo, este terreno, la iglesia de Carabanchel de Abajo, pero la parroquia está en Carabanchel de Arriba, en San Pedro, y la de Carabanchel de Abajo es una iglesita más, pero esto se queda en despoblado, ya no es parroquia, Santa María Magdalena no es parroquia de nada y pasa a ser una ermita y la cambian la advocación, cosa muy difícil, pero se la cambian a Santa María la Antigua y ya pierde a Santa María Magdalena. Bueno, pues nada más, aquí tengo este don Pedro Manrique de Lara, segundo señor de Molina, está enterrado, fue enterrado en el monasterio de Santa María la Real de Huerta, aquí en Soria. Este fue su arcosolio de enterramiento de toda la familia, es este, y aquí detrás de este capitel está esta lápida en que dice que Pedro Manrique de Lara, segundo señor de Molina, escudo contra los herejes, espada defensora de la fe, muchas cosas en tan poco espacio, pero lo importante es que nos dice que falleció el 4 de enero de 1202. Fíjense, vendió Carabanchel el 1 de enero de 1181 y unos 11 años más tarde ya no somos nadie. Bueno, pues pasa el tiempo y llegamos al siglo XIX. Y en el siglo XIX yo siempre lo digo de la misma manera. En Madrid no eras nadie si no tenías un palacete en el Paseo de Recoletos y si no tenías una finca de recreo en los Carabancheles. No eras nadie. Entonces, y un carruaje para ir y venir. Entonces, estas fincas de recreo se llaman quintas y la más famosa es la Quinta de Miranda. Esta propiedad de la familia de los condes de Miranda y doña María Manuela Kirkpatrick pues ostenta la propiedad en un momento determinado, madre de doña María Francisca de Sales Portocarrero, que era la condesa de Montijo, esta era la verdadera condesa de Montijo, y su otra hija, la pequeña María Eugenia de Guzmán Palafós, esta condesa de Teba. Pero lo que es la popularidad o lo que sea, es Eugenia, la que conocemos como Montijo, y Francisca de Sales, pues pasa a ser Paca Alba por su matrimonio con el duque de Alba de la época. Posteriormente estuvo enterrada en la Antigua porque falleció muy joven de leucemia. El caso es... Ahí va a beber un poquito. Yo siempre digo que el que inventó estos tapones me tiene que dar un premio. Bueno, pues aquí se sabe que aparecían cosas. Esto era un olivar, había huertos, había estanques, fuentes, canales, y aquí picaban los trabajadores y aparecían cosas. Y doña María Manuela, se sabe que hay correspondencia que mantuvo con Prosper Mérimée, el autor de la ópera Carmen, que este hombre pues la decía cómo tenía que excavar para encontrar cosas. Y la decía, tienes que hacer cuadrículas y tienes que ir levantando el terreno poco a poco. Y al final la dice, y la deseo a usted que encuentre, dice textualmente, muchos tesoros y muchas sortijas. Es lo curioso, muchas sortijas. Bueno, sigue pasando el tiempo y esta finca viene a caer a manos de Eugenia de Montijo. Eugenia de Montijo muere sin descendencia directa, porque el único hijo que tuvo con Napoleón III, pues murió, era militar y murió en las guerras que tenía Francia
en África, las guerras colonialistas y demás, y fallece el hijo, y esta mujer cuando muere pues no tiene descendencia y vuelve a pasar, vuelve la finca a la familia, pero ya a las manos de los duques de Tamames por parte de su hermana, a los duques de Tamames, y estos, pues por las cosas que sea, acaban donando gran parte de la finca a una congregación de monjas oblatas. Las monjas montan aquí una casa para mujeres desfavorecidas, vamos a decir, y bueno, pasa el tiempo y al acabarse la guerra, en 1940, pues el duque de Tamames vende una parcela al Estado para hacer la cárcel provincial de Madrid, la cárcel de Carabanchel. 200.000 metros cuadrados. Se lo vende a 5,25 el metro cuadrado, a un duro y un real el metro cuadrado, lo cual supone 1.050.000 pesetas. Nunca lo vio. Cobró 700.000 pesetas y el resto todavía se lo estarán debiendo. En el año 1940, ya digo que se hace la cárcel, y en 1968 las monjas no les gusta la casa y empiezan por vender las tablas de las tarimas del suelo, venden el mobiliario, venden los grifos, venden la Biblia en verso, venden las tejas del tejado, todo. Eso lo dejan como un hospital robado. Y cuando ya no hay nada, bueno, ellas tienen un arquitecto que las está haciendo ya una casa en otro sitio. Cuando ya está la otra casa acabada y ya han vendido todo, aquí ya no queda nada, una noche misteriosamente arde el palacio. Y al día siguiente el ayuntamiento les concede la declaración de ruina, firmada por ese mismo arquitecto que les ha hecho la casa nueva, y se deshacen de todo, lo venden para edificar viviendas, lo que es el Parque Eugenia de Montijo. Estamos en 1968. Ellas se reservan una parcela, que creo que está en la calle Pingüino. Bueno, a lo que vamos, que aquí ya desaparecen las monjitas, y en el año 1969 se hace una ampliación de la cárcel, y empiezan a salir cosas otra vez. Aquí ya entran las máquinas a saco, y es la primera noticia que se tiene. En 1940 aquí no importaba nada, aquí había que hacer una cárcel con muchas prisas, había muchos presos para meter, pues, pero aquí empiezan a salir cosas y los trabajadores, los capataces, empiezan a decir, bueno, aquí que salen muchas cosas, y les dice, bueno, pues ustedes lo van a recoger y lo van a ir guardando en una nave y ya dispondrá la autoridad competente. La autoridad competente dispuso que un domingo por la mañana, tempranito, llegan 2 camiones, cargan con todo y arramblan con ello para una finca en Toledo, propiedad de don José Solís Ruiz, que a la sazón era el ministro secretario general del movimiento, y aquí paz y después gloria. Nunca más se volvió a saber de lo que ahí apareció. Además que se pierde la pista totalmente, no se sabe ni lo que era. Bueno, pasa el tiempo. En 1987 se nos dice que la única iglesia mudéjar de Madrid está ocupada por viviendas y oficinas. Esto es cierto, y a medias. En esta acuarela de Juan Mieg, este señor era un naturalista que se vino con Fernando VII, se vino de Francia cuando regresó Fernando VII del exilio. Se pudo haber quedado unos añitos más allí, unos 400 años o así se podía haber quedado. Y vemos que es cierto, porque aquí, pegada a la iglesia, pues vemos aquí una casita y aquí una ventana. Esto, claro, Juan Mieg nos pinta aquí un paisaje idílico, aquí unos pastorcitos tocando la guitarra, bailando, y no lo dije, pero en el siglo XV, cuando se despuebla esto, se queda como iglesia del cementerio común de los 2 Carabancheles. Recuerden, el de arriba, el de Suso, y el de abajo, el de Yuso. Bueno, pues esto era el cementerio, y este hombre nos lo pinta muy bonito. Vivía en Carabanchel Alto, por cierto. Este hombre le llamaban, tenía mote, si no, no estaríamos en España, le llamaban el tío cigüeño. Debía de ser muy alto el hombre. Bueno, pues aquí lo pinta muy bien, pero vemos la casita y la ventanita. En esta otra fotografía de 1954 ya lo vemos un poco menos idílico, pero seguimos viendo la ventanita y la casita. Pues vale,
Esta casita es la casita del guarda del cementerio. Aquí vivió el guarda hasta hace unos cuantos años. Y esta ventana es la ventana de las oficinas del cementerio. Ahora aquí en la planta lo vamos a ver un poco mejor. Esta es la planta que había y esta es la que tenemos hoy. Vean, como siempre, nuestro ábside orientado al este, esto no puede cambiarlo, el presbiterio, la nave, y aquí es la portada que da al sur, la que conocemos. Esta es la portada sur. Aquí entramos por esta puerta y vemos aquí un muro, nos encontrábamos aquí un tabique con una puerta por la que entrábamos a la oficina del cementerio. Aquí está la ventana. Este es el misterio que había. Y aquí hay otra puerta que se pasaba a un portal, a un zaguán, que daba de la casa de los guardas, pasaba por la puerta que da al oeste y salía a las dependencias de la casita del guarda. Eso no existe ya. Y esto era todo lo que es el bajo coro, el sotacoro, que se llama. Y aquí había una reja con una puerta que separaba lo que era la ermita realmente del culto, de manera que esto se quedaba como el acceso al cementerio. Por aquí pasaban los entierros, entraban por aquí y salían por aquí a enterrar. Aquí están las sepulturas y aquí estaban los nichos pegados a la iglesia. Hoy ya no están. Y era, o si queríamos ir a visitar alguna sepultura al cementerio, había que entrar por aquí y salir por aquí. Hoy en día vemos que ya esto está todo exento. Está exento, no está ni la reja ni está el tabique. Está la puerta de entrada y aquí ya no está la puerta del norte. Para entenderlo bien, pues miren, una fotografía antigua. Las oficinas con la ventana y aquí el arranque de la casita del guarda. Pero aquí está la puerta de entrada y al fondo se vislumbra la luz de salir al cementerio. Esta rendija de claridad es por donde se sale al cementerio. ¿Qué es esta? Aquí había una puerta que ya no está. Esto es todo un muro. Para más detalle, aquí el uso de subir a la torre. Esto debe ser una cosa del siglo XVI o por ahí, o XVII. No es original. No había escalera nunca para subir a esta torre. Si tenían que subir, supongo que usarían una escalera de palo, como en muchos sitios se sigue usando. Más detalles. Esto, sí, más o menos, de la época. La foto original de 1900. Esa. Sí. Si queréis os la puedo pasar por correo o por WhatsApp o como queráis. Supongo que sabré encontrarla entre... A ver, miren, llevo muchos años recorriendo España documentando iglesias románicas. Puedo asegurarles que ahora tengo cosas de 500.000 de fotografías, pero es que se me han perdido del orden de otras 200 o 300.000 en estas memorias externas que se te acaban quemando, ordenadores que se pierden. Ahora lo tengo todo por duplicado, o sea, la puedo encontrar, es fácil de encontrar. Bueno, pues íbamos por aquí y aquí se ve la puerta del norte, de salir al cementerio, y vean estos nichos no hacían más que meter, lo mismo que se usa subir la torre, meter humedades. El mayor enemigo de esta iglesia ha sido siempre la humedad. No vamos a ver por qué lo quitaron y cómo ha afectado. La puerta del norte, otra vista. Y aquí, esto es de un fotograma de la película de 1959 titulada Los Tramposos. Si tienen Movistar Plus lo pueden ver. Esa película dirigida por Pedro Lazaga y trabajan Toni Leblanc, Antonio Zores, Conchita Velasco, Laura Valenzuela. Y lo importante de esta foto es que vean hasta dónde llegaba la tapia de la cárcel. Vamos a ver qué se decía. Es que eso era un despoblado. Pero ¿cómo no va a ser un despoblado o un descampado? Que ahí no iba nadie, estaba abandonado. ¿Quién iba a ir por ahí? Ustedes métanse por aquí, miren, por este caminito. La tapia de la cárcel pegando con la pared de enfrente. Pero una particularidad, aquí están los presos. Todos lo hemos visto, o casi todos, estaban siempre en la ventana dando voces, insultando a los que pasaban por ahí y diciendo barbaridades. Entonces, a la izquierda la tapia de una cárcel, el muro alto de una cárcel. A la derecha la tapia de un cementerio. Por arriba una línea de alta tensión que te dicen que eso solo pasa por debajo da cáncer. Y por abajo el Land Rover de la Guardia Civil patrullando continuamente, rodeando el perímetro de la cárcel. ¿Quién va a pasar por ahí? Francamente nadie. Entonces la iglesia
llega un momento que se la arregla un poco, esto me parece que es de los años 80. Se la arregla un poco, pero sigue estando descampado, y esto es un guarrizal. Esto es zona de vertido de escombros, zona de botellones, de pintadas, de mucha guarrería. Hoy está un poquitín más presentada y ya tenemos nuestra... A ver, sí, efectivamente, esta es de antes. Esta es más actual y está completamente limpia. Y aquí ya vemos, pues, digamos, en esta mejor... Sí. En esta ya vemos los elementos que decía yo antes del románico, el ábside, en la misma foto como lo vamos a ver, el presbiterio, la nave, la portada al sur y la torre. En el año 1662, pues se canoniza a San Isidro. Y don Felipe IV, el rey nuestro señor, don Felipe el IV, decide que él quiere un santo madrileño, necesita un santo madrileño para la corte. Y se fijan en San Isidro, se gasta sus buenos doblones en Roma y el Papa accede a canonizar a San Isidro. Y creo que es la primera canonización común, como si dijera, que se canoniza a varios santos a la vez. Y se canoniza a San Isidro Labrador, Santa Teresa de Jesús, San Francisco Javier y San Ignacio de Loyola y a San Felipe Neri. Y miren si tenían odio a los españoles en esta época, en el siglo XVII, en Roma, pero verdadero odio, que cuando se hace la canonización, acordándose de que 90 años antes había sido el saqueo de Roma por parte del emperador Carlos I, pues dicen los romanos, dicen, hoy el Santo Padre ha canonizado a 4 españoles y a un santo. O sea que fíjense en qué concepto nos tenían. Bueno, total que tenemos aquí 1662. No, perdón, 1622. Ahí es. Es que el que mucho habla, mucho yerra. Bueno, pues, ¿por dónde íbamos así? Seguimos pensando en si es un estilo propio o si es un estilo arquitectónico, una forma de construir. El caso es que en Madrid tenemos muy pocos edificios de este estilo. Tenemos San Nicolás de los Servitas, siglo XII, Santa María la Antigua, siglo XIII, San Pedro el Viejo, siglo XIV, y luego ya en la arquitectura civil tenemos la Casa y Torre de los Lujares. Y entonces aquí me vais a decir, bueno, Antonio, a ver, ¿qué bicicleta me estás vendiendo? Me estás diciendo que es la iglesia más antigua, pero me estás diciendo que San Nicolás de los Servitas es del siglo XII y Santa María de la Antigua, no lo puedes negar, tú lo has escrito, es del siglo XIII. Bueno, pues mira, vamos a pasar el libro un poquito para atrás, vamos a pasar la página para atrás y vamos a comprobar la antigüedad. Cierto que se habla de la iglesia más antigua de Madrid y se dice que se arruina. Esto, bueno, pues se dice es del año 95 y se dice que no aparece el dinero para arreglarla. Y cierto que no era precisamente halagüeño el futuro que tenía la ermita en estos años. Decía que se arruina y no engañaban a nadie. Esto era una triste pena. Vamos a saber por qué. Pero ya dice la iglesia más antigua. Y luego aquí ya dice que ha aparecido el dinero. Esto es de 2019. Y a lo largo del artículo pues también vuelve a incidir en la iglesia más antigua de Madrid. ¿Por qué? ¿Por qué es la iglesia más antigua de Madrid? Pues miren, vamos a indagar. En el año 1202, el rey Alfonso VIII, el que iba con nuestro don Pedro Manrique de Lara, otorga a Madrid fuero. Los fueros eran las leyes, que se daban a las ciudades para que se regieran ellas y los pueblos del Alfoz, de los alrededores. Entre ellos pues estaría Carabanchel, estaría Villaverde, los pueblos que hubiera. Fíjese, año 1202, el segundo año del siglo XIII. Es decir, acabamos de estrenar el siglo XIII. Y en estos fueros se divide a Madrid en 10 colaciones. 10 colaciones eran 10 barrios. Estos barrios se vertebran en torno a una iglesia y se nos habla
pues yo qué sé, de San Justo, de San Pedro, de San Andrés, y aparecen San Pedro el Viejo y aparece San Nicolás de los Servitas. O sea que si en el año 1202, segundo año del siglo XIII, ya se habla de San Nicolás de los Servitas, es que en el siglo XII ya existía San Nicolás de los Servitas, tenía que existir. ¿Y por qué no es la más antigua? Pues miren, resulta que San Nicolás de los Servitas, mudéjar, o de la época del siglo XII, no voy a decir mudéjar porque no quiero decir mudéjar, en ladrillo tenemos la torre, pero la torre desde aquí, desde esta línea de imposta, hacia abajo. Esto es un añadido posterior. Es decir, del siglo XII es esto. Y estamos hablando de la iglesia más antigua. ¿Y qué tenemos en esta iglesia de San Nicolás? Pues tenemos un templo barroco del siglo XVII y en su interior tenemos una bóveda del siglo XV. No, entonces no tenemos una iglesia del siglo XII. No puede ser de ninguna manera la más antigua de Madrid. Podríamos decir la torre más antigua de Madrid, Chapó. La torre más antigua de Madrid, San Nicolás. Otra iglesia que aparece en las poblaciones es San Pedro el Viejo. Pero San Pedro el Viejo sufrió una desgracia. En el siglo XIV, o sea, era del siglo XII también, porque aparece en el Fuero de Madrid, pero en el siglo XIV viene una tormenta hacia Madrid y alguien pues le paga al campanero para que toque la campana y aleje la tormenta. Era una creencia muy extendida, realmente yo es que hasta lo he visto, lo he vivido. Entonces tocaba la campana para que la tormenta retrocediera, pero resulta que la electricidad, el rayo, la electricidad se transmite por el sonido. El sonido es conductor, es un conductor de la electricidad. Y entonces cae un rayo y agarra la campana, el campanero y la torre. Todo se va al suelo, el campanero está documentado que falleció y se edifica esta maravilla de torre, porque esto es espléndido contemplarla desde este punto. Vamos, es una maravilla, pero es siglo XIV, no nos vale, se acabó, no perdemos más tiempo. Y luego en el románico mudéjar, digamos, civil, tenemos en la plaza de la villa, tenemos la casa y torre de los Lujanes. Y esto es del siglo XV. Y aquí están pasando a diario miles de turistas y aquí nadie los está diciendo párense un minuto a contemplar estas puertas que llevan aquí 500 años esperándonos para que vengamos a verlas. Nadie lo hace. Entonces, para zanjar la cuestión, y además de una vez por todas, ¿por qué es la más antigua la antigua? Pues porque en el año 1948 Carabanchel se integra en Madrid y ya no es un pueblo, ya es Madrid capital, Carabanchel. Y entonces ya tenemos la iglesia más antigua de todo Madrid, que ya no es solamente de Madrid capital, sino casi seguro de toda la provincia o comunidad. Entonces, en 1948, la antigua deja de ser carabanchelera y pasa a ser madrileña y ya es la iglesia más antigua de Madrid. Y aquí es donde al cabo de yo que sé cuánto tiempo llevamos, vamos a empezar a hacer la visita. Vamos a empezar por el exterior. Lo dicho, al exterior una iglesia románica completa. La virtud que tiene nuestra iglesia es que está, como la dejaron los constructores, está para entrar a vivir, vamos, para decir la primera misa, con su ábside al este, su presbiterio, su nave, otra vez no lo voy a decir más veces, y la sacristía, bueno, si ya lo he dicho también, se añade, no lo he dicho, con motivo de la canonización de San Isidro, pues hay que adecentar esto, y se hace una sacristía. Y probablemente en ese momento ya estaba la iglesia un poco venida menos y se pone el contrafuerte que hoy en día es totalmente innecesario. Pero se hace una sacristía que se deja, cuando en todas las restauraciones posteriores que ha habido, esto no se puede quitar, porque seamos sensatos, es una iglesia con mucha vida y tiene vida hoy en día y la va a seguir teniendo, y el sacerdote necesita una sacristía, pues y la liturgia necesita una sacristía, no se puede quitar aunque sea un pegote, que tampoco creo que lo sea, está muy bien hecha. Los elementos ya los hemos visto. ¿Perdón? Es de cuando la canonización de San Isidro, porque no la había y había que dignificar la iglesia un poco. En la planta es donde vamos a comprender mejor que es una iglesia románica. Ya lo hemos visto antes
en cómo eran las puertas. Esta es la planta de nuestra iglesia. Ábside semicircular con una ventana, luego explicaré la importancia de la ventana, zona destinada a Dios. Aquí está el retablo del altar mayor y el sagrario. Parte estrechita y recta, el presbiterio, destinada a los presbíteros, a los sacerdotes. Y luego aquí la nave destinada a los fieles, con portada al este y una torre al oeste, ya lo he explicado. Damos un salto y nos vamos a Guadalajara, Jodra del Pinar, y vemos una iglesia idéntica. Las he cogido al azar, de verdad, es que hay miles por toda España. Entonces, ábside semicircular, presbiterio, nave con portada al sur y aquí la torre. Otro salto y nos vamos a Segovia, el Olmo, ábside, presbiterio, nave con portada al sur. Esta no tiene la torre porque es una torre exenta que está a 2 metros de la iglesia porque es una torre vigía y es independiente de la iglesia. Venga, seguimos en Segovia, Castiltierra, ermita del Santo Cristo del Corporario. Fíjense, ¿quién no nos dice que esta ermita es idéntica a la nuestra? Es igual, con un ábside con una ventana. El presbiterio, que parece ser que en el presbiterio original hubo también una ventanita, pero está perdido, y la nave con la portada al sur, una torre que se hundió y pusieron una espadaña lo más elegante que pudieron. Y fíjense en el detalle, está hecha con piedra mala también, con mampuesto. Mampuesto es puesto a mano, de cualquier manera, recibido con mortero de cal y arena. Los más mayores lo habrán visto, y si son de pueblo habrán visto cómo los albañiles trabajaban esos círculos de cal y arena para levantar las casas. Bueno, pues la diferencia con la nuestra, vean las piedrecitas, es que los esquinales están recibidos con piedra buena. Habrá alguna cantera para allí y han puesto piedra buena. Aquí, insisto, no teníamos piedra, pusimos ladrillos, que era lo que teníamos, y ya está. Y es una técnica constructiva, no es un estilo propio. Esta iglesia, luego veremos la diferencia, se ha rajado muchas veces de aquí por aquí por el peso, y ha habido que restaurarla. La nuestra no. Damos otro salto. Nos vamos a Cantabria, Colegiata de San Pedro, de Cervatos. El mismo esquema. Ábside, presbiterio, nave con portada al sur y torre al oeste. Es el mismo esquema. Dígame. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué la nave con portada, o sea, en la entrada de la iglesia está al sur? Coño, porque es el sitio caliente. Es por donde entra más luz a la iglesia. Estas iglesias solo tienen una ventanita muy pequeña, muy estrechita, si es que la tienen, y son muy oscuras. Hacen la portada al sur, es el lado cálido, por aquí puede la gente incluso esperar. Voy a explicar una cosa que no tenía intención. Hay un elemento único en España, que es la galería porticada. La galería porticada se hace hacia el siglo XII-XIII al sur, y ahí esperaba la gente a que tuvieran lugar los oficios de religiosos, pero también hacían el mercado, hacían compraventa, se celebraban contratos, y está al sur, que es el lado cálido. No vamos a poner al norte, que nos morimos. El ábside está... El ábside es sí, siempre ahora lo explico, no nos anticipemos, ahora lo explicaré. Bueno, a lo que vamos, el mismo esquema siempre, de este a oeste con la torre a los pies. Otra igual que la de Nuestra Señora de la Antigua, idéntica, solo que en vez de una torre tiene una espadaña de la época además, y está hecha en mampuesto, está hecha en piedra mala, en piedra que no está labrada, pero recibida, como ven, con piedra buena en vez de ladrillo. Y venga, para no aburrir, que ya hemos ido de Madrid a Guadalajara, de Guadalajara a Segovia, de Segovia a... En fin, estamos en Valladolid. Esto no es más que para demostrar que es siempre el mismo esquema. La iglesia rural románica, siempre lo mismo. Ábside, presbiterio, nave con portada y torre espadaña. Aquí también se nos vino abajo la torre y pusimos una espadaña, como Dios nos dio a entender. Esta tiene una cuestión, tiene 3 ventanas. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia. Siglo XIII todas, de la misma época. Vale, ya estamos otra vez en casa. Nuestra iglesia tiene unas medidas de 12-20 metros por 9,85 metros. Fíjense qué medidas más raras
¿qué estaría pensando este constructor, este maestro? No se les denominaba arquitectos, este maestro, para dar esas medidas tan extrañas. Bueno, pues todo tiene explicación. Son 12,20 por 9,85 metros, pero en el siglo XIII no hay sistema métrico decimal, no podemos medir en metros. Entonces los constructores tenían una cuerda en la cual hacían 12 nudos a la misma distancia uno de otro, y ellos medían por nudos. Nuestro constructor, nuestro maestro, su cuerda, entre nudo y nudo hay 47 centímetros, que es el codo hispano-musulmán. Tú divides y te salen 26 por 21. Te salen 26 por 21. Y miren, una cosa que era imprescindible en las iglesias románicas, y lo verán, cuando entren verán que se siente algo al entrar, es la armonía de las proporciones. Buscaban lo que llamaban el número áureo. El número áureo es el 1,61. La nuestra, si dividimos los 26 por 21, entre 21, nos da 1,24. Hay 40 centímetros ahí de diferencia con la proporción ideal. Es decir, nuestro constructor ya tenía la inteligencia de que él iba buscando la proporción del número áureo, fundamental. Del ábside, bueno, pues una ventana. Las iglesias románicas rurales tenían ninguna ventana, ninguna, una o tres. Vamos a ver por qué. El aparejo del edificio se llama aparejo alcalaíno. Son piedras de mampuesto sujetas con cal de arena entre bandas de ladrillos, entre hileras de ladrillos, hiladas de ladrillos. Están sujetas con mortero de cal de arena, no es más que mezclar cal con arena y agua. Este es un mortero muy plástico, admite todo y se está... Fíjate, es que hablar de la cal es para hablar una hora. La cuestión es que se está asentando el edificio durante años y años porque la cal no se acaba de solidificar y se va asentando, puede tardar hasta cientos de años y al final se vuelve tan duro que esto es una sola pieza. Esto ya no es unas piedras, no. Esto, la cal se ha vuelto piedra otra vez. Es una piedra que se da un tratamiento y al final acaba volviendo a ser piedra. Vale, esto es lo que tenemos. Aquí, a diferencia de la iglesia esta de Segovia, que he dicho que se nos ha rajado varias veces, aquí no se nos va a rajar. No se nos va a rajar porque tenemos las hiladas de ladrillos, que si la grieta nace aquí, se va a acabar aquí. Puede que se rompa el ladrillo y baje hasta aquí, pero no va a bajar más, no va a venir aquí. Y es que aquí arriba hay una bóveda de ladrillo que pesa toneladas, que pesa mucho. Y por eso no había ventanas al principio, porque los constructores tenían miedo de que el peso de la bóveda nos vaya a rajar el muro o nos vaya a tirar para los lados, nos vaya a abrir. Entonces, fíjense, aquí una manera inteligente es decir, no abro un hueco porque si le abro estoy dando paso al enemigo. Pero llega un momento que cogen confianza, comprenden mejor el arte de construir y se animan a poner una ventana. Esta ventana es el primer símbolo que nos vamos a encontrar en la iglesia de Nuestra Señora de la Antigua. Está orientada al oeste. ¿Esto qué significa? Que el primer rayo del amanecer viene y se nos mete por esta ventana y nos ilumina el templo. Esta ventana es una rendija así, pero por dentro tiene derrame. Luego lo vamos a ver. Tiene derrame interior y se nos mete la luz, se desparrama. Y luego solamente había este punto de luz y la portada del sur. Es una ventana en la aspillera, tiene aquí la aspillera o saetera, y es un arco de herradura apuntado, decir el nombre en la arquitectura de arco túmido. Pero fíjense, realmente no es un arco, es un falso arco. Es un falso arco. Aquí lo que hemos hecho es ir separando ladrillos y luego juntándolos, ir aproximando las hiladas hasta darle la forma que queremos. Si fuera un arco, tendríamos que haber puesto una cimbra de madera, poner los ladrillos. Sabían hacerlo, pero no les daba la gana. Esto era mucho más rápido y hasta más bonito y más elegante. Y luego esperar a que se secara para quitar la cimbra de madera y que no se nos hunda. Pues íbamos haciendo esto
y fantástico. Vean que por aquí el muro, por la parte esta de dentro, sigue siendo sólido y solamente hemos hecho una pequeña espiguera. Vale, aquí el primer rayo de sol representa a Cristo iluminando a su propia iglesia. Es un símbolo cristiano. El rayo de sol representa a Cristo, que va a venir de Oriente el día de la resurrección de los muertos, va a venir de Oriente y va a penetrar y va a iluminar a su iglesia, que es lo que está haciendo ahora mismo el sol todos los días cuando entra por esta espiguera. Una ventana, Jesucristo. 2, no hay. 3, la Santísima Trinidad. Siempre es, esto es la ley de lo más sencillo, es lo que funciona. El arco es de estilo toledano. Y esta iglesia de Toledo, Nuestra Señora de la Asunción en Guadamur, en Toledo, vean que es también lo mismo, es el ábside, vean que tiene su aparejo alcalaíno, igual que tenemos nosotros, y que tenemos una ventana que es prácticamente igual que la nuestra, solo que más adornada. Aquí habría más dinero. Esto siempre va en función de las pelas, del dinero que haya, se hace mejor o peor en función del dinero, como todo. Bueno, pues vean que la ventana es prácticamente igual. Nosotros levantamos la vista y vemos los canecillos. Los canecillos son unas puntas, como si dijéramos, de viga, de piedra, que tienen doble función, o triple. La principal es sujetar la bóveda. La bóveda que hay aquí encima pesa mucho. Y se la saca un poquito para afuera el peso y, de paso, hacemos un alero para que el agua caída de las tejas no nos moje en el muro y nos jorobe el mortero de cal y arena, porque todavía, ya he dicho que tarda muchos años, puede llegar hasta 100 años, puede llegar a tardar en fraguarse completamente este mortero. Y mientras tanto está apelmazando más y más y más la iglesia. Vale, pero es que aquí ya tenemos otro elemento simbólico. En el románico de ladrillo, pues no podemos esculpir. Las iglesias románicas, todos los estilos constructivos tienen mucha simbología, pero el románico es el estilo de la simbología. En románico todo son símbolos, todo. Puede haber adornos que sean simples adornos, pero todo tiene, aquí nadie daba puntada sin hilo. Cualquier cosita que hacían era un símbolo. Y aquí, como no podemos esculpir, tenemos que acudir a lo que se llama la numerología sagrada. Es comparar los números que veamos con lo que viene en la Biblia o en otros escritos. Entonces, aquí nuestros canecillos están formados por 5 ladrillos. Y entonces tenemos que ir a buscar qué significado tiene el 5. Cuando un número se repite muchísimo, un patrón, es por algo. El número 5, en la numerología sagrada, es un número que representa la gracia de Dios. Y, de alguna manera, San Agustín ya lo denominaba así, que la ciudad de Dios, todo eran números, y aquí resulta que cuando van los israelitas por el desierto, pues Dios les dice cómo tienen que construir el tabernáculo, y por su gracia divina, pues les dice que tiene que tener 5 pilares, tiene que tener 5 cimientos, tiene que estar en una proporción de 50 por 25, todo va en proporción al número 5. Todo en proporción al número 5, que es la gracia de Dios. De alguna manera aquí estamos diciendo que entre el cielo y la tierra está la gracia de Dios que nos ha permitido construir el templo hasta aquí. Esto, digo que en piedra es facilísimo. Vean aquí estos canecillos, miren que tiene aquí los 5 rollos. Es muy fácil decirlo, en piedra. O aquí estas flores, estas de 4 hojas representan el mundo, esta representa la vida del hombre. En fin, en piedra es fácil, pero házmelo en ladrillo. Pues, oye, me busco la vida. En piedra se pueden contar hasta historias. Esta está en Segovia, en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Duratón. Y nos dice que entre el cielo y debajo del cielo está el mundo. El número del mundo es el número 4. Luego lo voy a explicar por qué. Y aquí nos ponen unas flores de 4 hojas colocadas de 4 en 4. Si es que me están diciendo blanco y en botella, me están lanzando símbolos. Y me cuentan historias. Dice, debajo del cielo está el mundo y en el mundo ocurren historias. Y aquí este hombre, con un libro abierto, dice, os voy a contar un cuento. Y me va a contar el Salmo 22.
Esto es una rama de zarza. Y el Salmo 22 dice, lazos y espinas hay en el camino del perverso, espinas. El que se las sepa quitar, aquí hay un espinario como los de los romanos, se está quitando la espina de la planta del pie, llegará hasta Dios, que está representado por 3 peces. Y se pueden contar historias, en ladrillos no podemos. Es imposible, pero bueno, hacemos lo que podemos también, nos defendemos. La parte del presbiterio, por donde se ve completa, es por el lado norte, el lado del cementerio, que está exento. Aquí estaban los nichos. Estos nichos, este cuerpo de nichos, las sepulturas, no hacían más que meter humedades para la iglesia. Vamos a ver luego las consecuencias que esto tuvo. Continuamos por el presbiterio viendo el patrón 5. Por todas partes vamos a seguir viendo el patrón 5. Y en esta foto pues vemos un trocito del ábside, trocito del presbiterio y trocito de la nave. Y de la nave adivinamos que aquí ya no hay canecillos. Aquí hay un friso de esquinillas que está de adorno. ¿Por qué aquí ya no los tenemos? Pues miren, porque el ábside y el presbiterio están soportando una bóveda. En el ábside de media naranja o de cascarón, como el cascarón se llama, y en el presbiterio de cañón. Pesan mucho. Pero aquí lo que es un armazón de madera, sujetando las tejas. Esto ya no pesa. No vamos a gastarnos ladrillos haciendo aquí unos canecillos que no necesitamos. Ponemos nuestro friso de esquinillas y adornamos maravillosamente. Y llegamos hasta la fachada del sur, que es donde está la portada. Y aquí está el intríngulis. Bueno, aquí seguimos viendo el aparejo alcalaíno, detalles, y a la derecha, según miramos hacia la portada, vamos a ver estas varillas de hierro. Esto, fíjense, ¿por qué está esto aquí? Pues esto, de la última rehabilitación que tuvo esta iglesia, desmontaron aquí el muro, de alguna manera, y metieron una reja de varillas de hierro entrecruzadas. Y estas intervenciones tienen que ser visibles y removibles. Visibles por si dentro de 100 años tiene que venir otro arquitecto aquí a trabajar, va a decir, quieto parado, que aquí detrás tenemos, esto me lo han dejado aquí para decirme lo que hay detrás. Aquí tenemos unas varillas, aquí hay una reja de hierro. ¿Por qué? Porque este muro se hundía en algún momento. Vamos a ver también unas cámaras bufas. El mayor enemigo de esta iglesia ha sido las humedades que subían por los cimientos. Estas cámaras bufas, corre el aire por ellas y se seca la humedad y no nos afecta al muro. Y llegamos a la portada. La portada, a ver si somos capaces de pasar. Sí. Ya estamos, ¿verdad? Sí. Bueno, la portada. Portada clarísimamente en desplome. Está desplomada. 2 versiones, 2 teorías. Una muy romántica y muy bonita. Dice que está desplomada a propósito para acoger a los fieles que vienen. Vale. Esto se saca porque en las de piedra se hace el abocinamiento y que parece que sale hacia afuera la puerta a recibir al fiel. La triste realidad, bueno, pues que esos nichos que había por el muro norte y esas sepulturas metían tanta humedad que yo he dicho que con el mortero de cal de arena se volvía todo una piedra, todo el muro era compacto, ahí no se nos iba, no, ahí se nos venía todo el muro, se nos venía por la humedad. ¿Qué ocurre? Arriba tenemos una techumbre de madera, esa techumbre empujaba a este muro y se venía también. Por eso se puso en el siglo XVII el contrafuerte, que aquí está, que hoy en día es absolutamente inservible, pero que se la conserva igual que la sacristía, como un elemento más de la ermita. Entonces nos venía. Y los arquitectos lo que hacen es que desmontan este muro y aquí meten, esto por detrás es hormigón. Y llega una zapata hasta aquí. Esto no se va a ir jamás, es una L de hormigón, esto está destinado a durar cientos y cientos de años. Pero nos lo placan nuevamente exactamente igual que estaba, con las mismas piedras y colocadas igual. Pero al llegar a la portada surge un dilema muy, muy grave. Si yo desmonto la portada y luego la vuelvo a montar aplomada, la monto aplomada, perfecta, como la dejaron los constructores, y lo hago incluso con los mismos ladrillos, los coloco, los numero y los coloco igual, ya no es una portada del siglo XIII, es una portada del siglo XX o del siglo XXI. Entonces,
¿qué hago? La consolido, aquí se puede ver que hay ladrillos nuevos, la consolido y dejo la portada en desplome, que es un grandísimo acierto, y sigue siendo del siglo XIII, así de fantástico. Bueno, el contrafuerte y la sacristía al fondo, y otra vista de nuestra portada, para que se la vea en desplome, y ya nos enfrentamos a ella. Aquí, la portada en el templo románico es un elemento fundamental. Es donde está el principal mensaje que lanza el constructor al fiel que va a entrar. Le está diciendo, vas a pasar de un mundo profano a un mundo sagrado. Y aquí, en piedra, se pone que si David y Goliat o Sansón desquijaban al león, se pone, o todo lo que es la pasión de Cristo, se lanza un mensaje diciéndole, mira dónde te estás metiendo, de dónde vienes y hacia dónde vas. Aquí hemos dicho que no podemos, pero ponemos 12 lóbulos. Si nos contamos, aquí hay 12 lóbulos. Bueno, pues estos lóbulos, si nos vamos a la numerología, el número 12 pues nos representa la universalidad de una obra ya acabada, la obra perfecta, en este caso la obra perfecta de Dios ya acabada. Todo lo que es perfecto en la Biblia, por ejemplo, se estructura en torno al número 12. Tenemos Israel conformado en 12 tribus. Jesús pues forma su grupo de 12 apóstoles. Y ya también en el Apocalipsis ya se nos habla de la Jerusalén celestial, me parece que es, y se nos dice que tiene 12 cimientos, que cada cimiento es uno de los apóstoles, tiene 12 portadas, en fin, todo el número 12 llevándonos a una obra acabada. Las 12 puertas de la Nueva Jerusalén con sus 12 cimientos es lo que nos tiene que decir, indicar que estamos entrando en una nueva Jerusalén, en un recinto sagrado. Aquí afuera tienes todo lo que tengas, pero aquí dentro una cosa muy concreta nada más. Además, es importante la puerta. En el Evangelio de San Juan dice Jesús, yo soy la puerta y el que no pase por mí no llegará al reino del Padre. Pues esto es lo que tenemos. Los lóbulos, un elemento, pues sí, de los mudéjares. Lo tenemos en piedra, en muchos sitios, en un número o en otro. La nuestra es de 12. Esta, por ejemplo, es de 8. También tiene su significado. El número 8 es el número de la liberación. Dios crea el mundo en 6 días. El séptimo descansa y el octavo el hombre sale pitando del paraíso porque se ha comido la fruta del árbol prohibido y ya empieza su propia vida. Y aquí te lo está diciendo, como ya estás fuera, pues vas a entrar al recinto sagrado siendo libre como eres, porque ya no estás dependiendo, no eres un adorno en el jardín. Y bueno, pues que vean que se pueden meter muchas maneras de lanzar mensajes. Esta Santa Gadea del Cid, pues también con sus 8 lóbulos, y nosotros también tenemos nuestro número 8 en nuestra portada. En estas nacelas que hay a la entrada, en unos ladrillos aplantillados, pues están en el número de 8, a la izquierda y a la derecha. Y tú también estás pasando a la iglesia a través de esta liberación de que no entras porque estés en el paraíso terrenal. Estás aquí fuera y entras porque eres libre, porque quieres. Y arriba el número 12. Seguimos. Fíjese, en piedra es muy fácil explicar todo. Aquí entramos por el número 9, que bueno, el número 9 es otro símbolo de bautismo que nos le refuerza con estas aguas bautismales que nos pone aquí. Entras a este recinto sagrado por las aguas bautismales. Nosotros tenemos 12, pero estos 12 lóbulos, cada lóbulo está formado por 4 ladrillos. Y nos vamos al número 4. Yo antes lo anticipé en la iglesia de Duratón. El número 4 representa el mundo. El número 4 representa el mundo. ¿Por qué? Pues miren, el cuarto día Dios creó el cielo, las estrellas, tal. Es una obra perfecta de Dios, crea el día realmente, pero el mundo tiene 4 puntos cardinales. El mundo en un principio tenía 4 ríos. El Gihón, el Pisón, el Tigris y el Éufrates. Eran los ríos del paraíso, vienen en el Génesis. El mundo tiene 4 elementos: tierra, aire, fuego y agua.
En fin, es un número, digamos, esotérico que nos está representando al mundo en sí mismo. En estos ladrillos, en este y en este, ya dentro de lo que serían grafitis, no sea ningún símbolo, hay unos relojitos de sol, que son los grafitis que alguien pintó ahí. La portada está metida dentro de un alfiz. Un alfiz es una caja de... Ay, por Dios, lo que os estoy enrollando hoy. Ya tenemos que estar acabando casi. Bueno, pues este es el alfiz, que no es característico nuestro. Tiene aquí este friso de esquinillas y una banda de ladrillos en sardinel, pero que no es típico nuestro, no es propio nuestro. Está en muchos sitios, el alfiz con el sardinel y el friso de esquinillas. Y ya llegamos a la torre. Por fin llegamos a la torre. Está orientada al oeste. Del oeste viene la noche, viene la oscuridad. Al contrario que por el este viene la luz de oriente, por aquí viene la noche. Y aquí lo primero que nos encontramos es que la torre es maciza. La torre, desde los cimientos hasta aquí, hasta esta línea, es maciza. Y luego el cuerpo de campanas ya es hueco. Tiene unas dimensiones, pues lo tengo por aquí apuntado en algún sitio. ¿Dónde lo tengo? Ay, Dios. Bueno, tiene unos 20 metros de altura y los ladrillos son iguales que los de San Nicolás de los Servitas. Puede que incluso de la misma tejera. Bueno, ¿cómo lo explico? Está hecha en una base rectangular, cuando lo normal es que sean bases cuadradas o chavadas. Y la única que hay del mismo estilo maciza está en Valdilecha, también en la Comunidad de Madrid. No hay más torres macizas. ¿Por qué esta torre maciza? Yo tengo mi idea, miren, aquí lo vamos a... ¿Qué ha pasado aquí? Aquí lo vamos a ver. Yo creo que esto iba a ser una espadaña hasta el caballete de la iglesia, y verán que en medio hay una línea que lo separa. Pero en un momento determinado aquí dicen, mira, tenemos maravedís de sobra y nos sobran ladrillos, que están baratos, vamos a tirar para arriba. Y añadimos otro cuerpo y lo que hacemos es, para que no se nos raje, no se nos separe, le cosemos con estas grapas de piedra que hay aquí y ya tiramos para arriba y hacemos un cuerpo de campanas y nos queda una iglesia muy airosa y muy elegante y se ve que somos gente que tiene dinero. Ladrillo toledano, idéntico que el de San Nicolás de los Servitas, el mismo. Arriba pues vemos que tenemos por la parte ancha 4 huecos de campanas, 2 por cada lado, y por la estrecha un hueco de campanas. Nos tenemos que fijar en estos agujeros que hay. Estos agujeros son los mechinales de haber puesto los andamios anteriormente. Aquí hay otro, y estos son los mechinales. Se metían estas vigas en el muro, se ponía este tablón y se iba edificando. Cuando llegábamos a donde ya no podíamos más, poníamos otras vigas, poníamos otro tablón y seguíamos para arriba. De manera que aquí están las marcas de cómo se fue haciendo, que los mechinales no se cerraban. No se cerraban porque a lo mejor algún día hay que hacer una reparación y tengo que picar y a lo mejor hago una grieta, hago una raja. Esto hasta las iglesias de piedra están sin cerrar los mechinales. En la que hemos visto antes de San Pedro de Cervatos están abiertos hoy en día también. Bueno, los arcos de los huecos de campana, la misma técnica, falso arco por aproximación de hiladas. Vamos arrimando ladrillos y acabamos y seguimos edificando para arriba. Y en la base, esta cruz que es un símbolo apotropaico. Apotropaico quiere decir que es un amuleto. Es una sociedad terriblemente supersticiosa, muy supersticiosa. Y se ponen estos símbolos por fuera y por dentro. Por fuera para que no entre el mal y por dentro para que no salga el bien. Está orientado hacia la noche, hacia la oscuridad. Por aquí vienen los miedos, los fantasmas. Y ponemos esta cruz y aquí nos van a dejar reposar
a los difuntos que están enterrados. Aquí debajo incluso y hacia el norte fueron los enterramientos más antiguos que aparecieron. Vean que tiene como una especie de un montecito, como un calvario debajo. Pues esto lo tenemos también en las iglesias de piedra, lo tenemos por todas partes. De verdad, rara es la iglesia que no tenga sus símbolos apotropaicos de estas cruces que las llaman Montjuïc, por Monte del Gozo de Santiago de Compostela. Y por fin entramos al interior, que ya viene lo rápido. ¿Perdón? La cruz, a la altura de los ojos. A la altura de los ojos un poquito menos. Cuando yo la he visto pensé que era un ataúd. No, nada que ver, nada, en absoluto. Es una torre, o sea, es una cruz para recordar que aquí hay un enterramiento y para proteger ese enterramiento y que nada malo me afecte a mi templo, nada entre malo a mi templo. Y ya digo que se pone también en las de piedra. En el interior, bueno, pues lo primero que llama la atención un poquito es ver el pozo, que es un pozo. Pero bueno, pues este pozo, según la tradición, fue excavado por San Isidro, que además de labrador, pues era zahorí y pocero, sabía detectar corrientes de agua, dice la tradición, pero probablemente este pozo sea muy anterior a San Isidro. Probablemente incluso este pozo sea romano. Tiene una profundidad de 16 metros y medio, con 2 metros y medio de agua totalmente mala, por supuesto, y hoy tiene una anchura, un diámetro de 70 centímetros, pero que era mayor. Lo que pasa es que el pozo se hundía y le hicieron una camisa por dentro y le dejaron un poquito más estrecho. Está situado en el ángulo noroeste de la iglesia. Esta foto es de un pueblo de Burgos, es la única iglesia que encontré con un pozo dentro también. Está aquí debajo de estas piedras. Esta iglesia está en ruinas porque hicieron una nueva y hicieron como las monjas con la Quinta de Miranda. Se llevaron las tejas para la iglesia nueva, con lo cual tiene una iglesia nueva muy bonita, pero la del siglo XII cayó. Y está también encima de un castro romano. Está en el ángulo noroeste. Los cánones dicen que la pila bautismal hay que bautizar a los neófitos, hay que bautizarles en el ángulo más oscuro y más frío de la iglesia, de manera que vayan caminando luego hacia la luz que está donde está el sagrario, donde está Dios, donde viene Cristo todos los días. Incluso hay iglesias, me viene a la cabeza una en Abánades, en Guadalajara, que la pila está fuera, se bautiza ahí a la persona que sea, niño o grande, y una vez bautizado ya tiene permiso para entrar al interior del templo. Pues aquí está en el ángulo más frío y más oscuro. Probablemente fuera anterior y al construir esta iglesia se le dejara ahí a propósito para bautizar. Pero ¿y la pila bautismal? No tenemos pila bautismal. En esta época las pilas bautismales se hacían de barro. Y sabemos que en el siglo XV todo el ajuar de la iglesia de Santa María Magdalena es llevado a San Pedro, a Carabanchel de arriba, a Carabanchel de Suso, y era de barro. Una pieza de barro puede sufrir 1000 aventuras. La principal, que en aquellos siglos incluso se dijera, quita esto de aquí, ponemos una pila de piedra que tenemos mucho dinero y ponemos una pila de piedra buena. Y se pierde. La armonía de las proporciones es que salta a la vista. Ya lo he explicado antes, que está buscada a propósito, y nos llamaría la atención un retablo del siglo XVII, pero aquí he puesto primero unas fotos antes de entrar en otra materia, en las que vemos las bóvedas estas que pesan tanto que pueden arruinarnos los muros. Aquí es de media naranja o de cascarón y pesa muchísimo, y esta es de cañón que también pesa mucho. Luego en el resto del edificio es un armazón de madera. Aquí lo podemos ver un poquito las dos bóvedas al mismo tiempo, y nuestro arco triunfal que separa las dos partes más sagradas de la iglesia del pueblo, de la nave. Este arco tiene una función fundamental. Está sujetando lo que pesa ábside y presbiterio contra lo que pesa la nave.
este arco, si le quitáramos, se nos venía todo abajo, como un flan que le hiciéramos así con la mano. Lo mismo. Y aquí, fíjense lo que es la simbología. Esto es el suelo desde la nave hasta el ábside. Bueno, pues miren, aquí esto sería la nave, aquí estarían los fieles, pero para pasar al presbiterio hay que subir un escalón. Un escalón más arriba están los sacerdotes y un escalón más arriba está Dios. Aquí estuvo en su día, estaba otra configuración, pues aquí estaría Dios. Y rodeándolo todo, este friso, pero lo importante son estos arcos que hay en el presbiterio. Esto pesa mucho, hemos dicho, y esto se nos puede abrir para afuera por el peso, pero colocan estos arcos y todo el peso de esta bóveda viene a caer aquí. Espera, en esta otra foto lo vemos mejor. Viene a caer aquí. Y aquí se distribuye hacia las jambas y ya se sujeta todo el peso y aquí no se sujeta absolutamente nada. Esto ya es un muro vulgar y corriente. Todo el peso de la bóveda cae por aquí y por aquí. Va dando la vuelta y al otro lado, al lado de la epístola, tenemos lo mismo y fíjense, si se da así, que se abre la puerta de la sacristía y el muro no se resiente para nada, porque el peso del tejado está cayendo por aquí, por los laterales. Han dejado unos testigos, este pequeño es en el presbiterio, y este grande está dentro de la sacristía, para que se vea que es la misma forma constructiva, vamos, que hay como... no, se me van las palabras. Bueno, que el muro continúa. El retablo, siglo XVII, está tapando unas pinturas. En los siglos XII y XIII, los retablos eran murales, eran pinturas. Y aquí tenemos, por ejemplo, en Camarma de Esteruelas, que es un ábside similar, con su ventanita, lleno de pinturas, y este otro, que es el de Valdilecha, la otra iglesia que tiene la torre maciza también tiene sus pinturas. Bueno, pues nosotros también tenemos pinturas. Están detrás del retablo. Esto un sábado después de misa, si ustedes van al sacerdote y está de buen humor, y no es el que siempre está de mal humor, le piden permiso con educación y se lo va a dejar ver. Yo los he visto varias veces. Aquí es la ventanita. Fíjense que por fuera es una rendijilla así. Miren cómo se derrama por dentro para que la luz se esparza en el interior del templo. Y en el nicho que hay en el lado de la epístola, bueno, aquí se ve mejor la ventana, en el lado de la epístola había unas pinturas así un poco feotas, se descascarillan y aparecen, se los llevan a la Universidad Complutense, aparejo era la palabra que quería decir yo, que se veía en la sacristía y en el presbiterio. Y aparece esta pintura también de la época de Santa María Magdalena, la santa patrona a la que estaba dedicada la advocación de nuestra iglesia. ¿Por qué sabemos que es Santa María Magdalena? Miren, que es santa por el halo que lleva aquí, la aureola esta que lleva. Y que es María Magdalena por los atributos. Mire, lleva en las manos el perfumero con el que ungió los pies del maestro y lleva una larga cabellera pelirroja con la cual secó los pies al maestro. Y es pelirroja porque ser pelirrojo en la Edad Media era símbolo de ser lo peor de lo peor. Entonces, María Magdalena, si era una pecadora, como por otros lados se decía, por fuerza era pelirroja. Y se la pone una melena muy larga para que seque los pies al maestro. Bueno, pues nos enfrentamos al arco triunfal. El arco triunfal sigue el mismo esquema que la portada, es lobulado. Ahora, contamos, 21 lóbulos. Vamos a ir deprisa, ya estamos acabando. El 21, ¿qué es? El 21 está compuesto en la numerología esta bíblica, o sagrada, como queramos llamarla, del 3 y del 7. El 3, bueno, espera, que vamos a poner aquí un detalle para que sea mejor que el 21. El 7, bueno, estamos hablando del 3. Bueno, el 3, de alguna manera, estamos hablando de maestros musulmanes que están trabajando para cristianos. Y para eso su Dios, y que coincide con el de los cristianos, es el 3 veces más grande. Es el 3 veces más grande. Y el 7 es la esencia del perdón.
Y ya nos dice el Evangelio de San Mateo que a tu hermano le tienes que perdonar 70 veces 7. El 7 es la esencia del perdón. Entonces tú estás pasando de la nave a la zona sagrada. ¿Y cómo pasas ahí? Por el perdón de Dios. Primero Dios te deja pasar por su grandísima misericordia de perdonarte. Y ahí tienes el 7 y el 21, que es 3 veces 7 o 7 veces 3, como queramos decirlo. Tenemos a Dios y al perdón, dejándonos pasar de la nave, igual que en la portada, el número 12 nos avisaba de dónde nos metíamos, aquí nos avisa de qué requisitos tenemos que tener para pasar de un sitio a otro. Volvemos la vista atrás, y esta foto no es de aquí, pero es para poner un ejemplo. Volvemos la vista atrás, y en estas iglesias se solía decorar las vigas del coro. Se solían decorar. Esta es en un pueblo de Guadalajara, Valdeavellano se llama, y está la bestia del Apocalipsis. Vean que tiene aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 cabecitas, y aquí hay otra cabeza que se está comiendo a un pecador. Bueno, pues nosotros también tenemos decorada nuestras vigas. ¿Y qué tenemos aquí? Pues miren, lo que más llama la atención es que por todas partes tenemos el castillo y el león. Castilla, león, Castilla, león, Castilla, león, Castilla, león. A ver, estas pinturas son del siglo XV, pero esta iglesia, cuando se construye, es justamente cuando Fernando III el Santo ha heredado de su padre. Él ya era rey de Castilla por herencia de su madre, doña Urraca, y hereda León por su padre, Alfonso IX. Es en esta época, en el año 1230, y yo he dicho que esta iglesia vamos a poner 1220 o por ahí. Bueno, pues Castilla y León, y estamos en el siglo XV, pero se nos está recordando. Y abajo ya pasamos al martirio de San Sebastián. Aquí vemos a un arquero y otro arquero que están asaetando a esta criatura. Aquí lo vemos un poquito más en detalle, cómo este hombre dispara el arco, y miren la cantidad de flechas que tiene, que parece un acerico, el pobrecito santo, y como para fallar desde aquí. A continuación, hay esta otra escena que yo, en todos los sitios que me he querido documentar, difícil de interpretar. Yo creo que no es difícil de interpretar, fíjense. Esto es la apoteosis de San Sebastián. Es la apoteosis. La apoteosis es cuando un santo le coge a un mártir, le cogen los santos y se les llevan al cielo. Y aquí, si nos fijamos, aquí hay un ángel, aquí hay otro ángel, y aquí hay un personaje que tiene 2 flechas. De alguna manera no se ve, está muy borrado. Tengan en cuenta que esto fue vivienda, fue oficinas, fue todo durante siglos. Pero aquí se ven 2 flechas, las ven por arriba y por abajo como salen, y esta es 200 años más tarde, la apoteosis de San Sebastián. También se le llevan los ángeles al santo para el cielo, y aquí va el angelito recordándonos con la flechita que San Sebastián lleva el atributo. Siempre el atributo es el que nos va a decir quién es el santo. Esta otra lo mismo, aquí se van los ángeles a un señor que no sabemos quién es, pero aquí viene este niño con las flechitas en la mano diciéndonos que es San Sebastián. Bueno, pues para mí la apoteosis de San Sebastián, a ver, hay tantas interpretaciones como intérpretes. Si aquí somos 30 personas, hay 30 interpretaciones. Yo he dado la mía. En la viga principal tenemos una escena central que es la visita al sepulcro de las santas mujeres, que llegan y se encuentran el sepulcro vacío. En detalle, aquí mejor. En detalle, pues lo vemos, vienen las 3 mujeres y hay un ángel que las está diciendo, oigan, aquí no hay nadie, esto está vacío. Esto es el Evangelio de San Marcos. Sabemos que es San Marcos, lo cuentan los 4 evangelistas, cuentan la escena, pero sabemos que es San Marcos porque hay 3 mujeres y un ángel. Si fuera San Juan, habría una mujer y ningún ángel. Si fuera San Mateo, habría 2 mujeres solamente. Y si fuera San Lucas, habría 2 ángeles. Entonces, estamos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 15, versículo 40. Santa María Magdalena, la vemos aquí, va con el atributo, que es el frasco de los perfumes, bueno, su nimbo, que es santa, y el pelo pelirrojo. Y aquí tenemos la escena del Evangelio de San Juan, el Noli me tangere. María ve por allí a un jardinero y le dice, oiga señor, ¿dónde está mi maestro? Que se le han llevado. Y dice, María, ¿no me conoces? Soy
soy yo, y no me toques, no li me tangere, que todavía no he subido al Padre, que nadie me toque, tengo que subir todavía al Padre. Y aquí vean cómo el artista de una manera infantil me representa a Cristo con una azada aquí en un huerto y está con la azada. Fantástico para mí. Esta otra escena se la identifica con el banquete en casa de Simón el fariseo, Evangelio de San Lucas, cuando María Magdalena unge los pies al maestro y se los seca con la larga cabellera. Y aquí viene mi gran duda, el escudo. El escudo, no nos quepa duda, tiene que estar relacionado de alguna manera. Había un chico que en esta charla ya le he dado más veces y me dijo que él sabía, me dijo de quién era, que era la familia Muñoz Erro y tal, pero yo al darme cuenta de lo del escudo y el león, que era de cuando Fernando III une el reino de Castilla con el de León, el obispo que había aquí era don Rodrigo Jiménez de Rada, y este es el escudo de este obispo. Vean que es muy parecido, pero es la única manera, la única congruencia que he encontrado, no tiene más, porque el escudo que realmente hay es el escudo del arzobispo de Toledo cuando se pintan estas vigas, que es don Pedro de Luna y Albornoz, arzobispo de Toledo, del año 1403 a 1414, lo cual nos quiere decir que en 1414 todavía existía Carabanchel el primero, que esa emigración vino posteriormente a 1414 y era sobrino del Papa Luna, de Benedicto XIII, el Papa Luna, que este es el escudo del Papa y este es el del arzobispo. Bueno, la última pintura que se aprecia es una de un labrador sembrando, aquí lleva el cesto, y aquí hay una yunta de bueyes, y aquí está la guijada de de separar el barro para que corra la reja. Pudiera ser una alusión a San Isidro. Y al lado de la puerta, en las cabezas de viga, tenemos dos símbolos apotropaicos, el nudo de Salomón. Este nudo ata todo lo bueno que hay dentro de la iglesia y lo impide que salga. Es decir, tenemos una cruz para impedir que entre lo malo y tenemos estos dos nudos para impedir que salga lo bueno. ¿Seguimos? Y nos enfrentamos ya al retablo. El retablo, todas partes dicen que es un retablo tosco, un retablo, pues a mí me gusta mucho, le veo hasta elegante, es que le veo interesantísimo. Siglo XVII y se articula en tres calles separados por columnas corintias y hay en él unas pinturas, que vamos a por ellas. En la parte principal, la santa a la cual se dedica la vocación de la iglesia, Santa María Magdalena, vuelvo a decir, santa, porque tiene aquí su nimbo, es muy finito, pero le verán por encima de la cabeza su arito, el atributo en la mano derecha, la larga cabellera pelirroja, ya sabemos por qué, pero ojo, cuidado, aquí tiene un libro, y este es el misterio. En una visita, ahí fue cuando me dijeron que me abstuviera de explicar nada dentro de la iglesia. Había un sacerdote explicando y me arrimé a ver cómo contaba el hombre, y no era de la parroquia, y dijo que no sabía, me dice que por qué sabía que era Santa María Magdalena. Digo, pues por esto que lleva en la mano. ¿Y por qué lleva un libro? Pues miren ustedes, Santo Tomás de Aquino, en el siglo XIII, a María Magdalena ya la llamaba Apóstola Apostolorum, o sea, apóstola de los apóstoles. Y había una facción de los cristianos que la consideraban una doctora de la Iglesia. Y por eso va aquí con el libro, ¿vale? Con el libro, porque se la consideraba doctora de la Iglesia. El sacerdote este me llamó de todo y me dijo, cállese usted que para decir barbaridades no hace falta. La cuestión es que Juan Pablo II, el año 1988, la declaró doctora de la Iglesia. O sea que en el siglo XVII no iban muy desencaminados. Un poquito más abajo, San Isidro el Labrador, con el atributo, que es la guijada de sacar el barro de la reja, y a la derecha Santa María de la Cabeza, su esposa, que era también con sus atributos. Esta mujer tenía que, la misión que se había encomendado ella misma de, digamos así, de mantener siempre luz en una ermita que había cerca de Torrelaguna, en Carraquit se llama la aldea, y se la representa con una vela y con la jarrita del aceite para
para la lámpara. Y, ojo, un milagro suyo. Es el milagro que un día va a cruzar y se ha llevado el río Jarama, se ha llevado el puente. Y él tiene que cruzar, pone su manto y pasa sobre él como si fuera una alfombra voladora. Yo os contaría una anécdota que viví yo en el mes de enero, que tuve que cruzar el río Jarama nadando, porque no había puente. Me acuerdo de Santa María y del milagro. Abajo, estas son impresionantes. Vamos, la verdad es que me caben en el salón de mi casa, me caben perfectas. Las mismas escenas que en las migas. El banquete en casa de Simón el Fariseo, Santa María Magdalena, pelirroja ella, con el perfumero, con el atributo, lavándole los pies al maestro. Y aquí la misma escena también del Evangelio de San Juan. Ve un jardinero, al fondo, ya estamos en el barroco, y nos han pintado un jardín francés perfecto, pero va el maestro con un gorro de paja y con una azada. La mujer se confunde a la fuerza, pero claro, sabemos que es ella, porque aquí en medio, entre medias de los dos, sigue estando el atributo, el perfumero y la larga cabellera pelirroja. Es decir, no nos vamos a equivocar nunca, y es santa, es santa, está nimbada. Bueno, y aquí San Juan Bautista en medio. ¿Qué creen ustedes que pinta aquí San Juan Bautista? Pues bien, se lo voy a decir yo, que el que paga se retrata. Este señor fue el que hizo el retablo, y aquí, en esta, a ver si saco el puntero, que le he perdido, en esta hilada de letras, pone Juan Bautista Montero, a su devoción, hizo dorar todo el retablo, o sea, hizo el retablo y pintar los cuadros en él, en el año de 1696. Hoy nadie sabría quién fue Juan Bautista Montero, pero hoy sabemos que era un carabanchelero de pro, o un madrileño de pro, que mandó pintar este retablo. Y ya en el centro, pues cómo no, la advocación actual, Santa María la Antigua. Esta talla no es la original. La original era del siglo XIII o por ahí, aproximadamente. ¿Qué ocurre? Llegan los sucesos de 1936 y ahí se pierde. Dos versiones. Una, a mí me gusta mucho, pero me pasa como con la puerta que no es la que vale. Una que me contaron hace muchos años, o bueno, a lo mejor es la que vale. Me contaron hace muchos años aquí en Carabanchel que durante la guerra hubo un vecino que arrambló con la Virgen y dijo: la voy a proteger, la voy a esconder hasta que pase esto, no sea que la destruyan. Pero en Carabanchel la guerra civil fue muy dura. Aquí fue campo de batalla, incluso se evacuó a la población y nunca más aparece. Vale, probablemente este hombre falleció y no se sabe dónde la depositó, probablemente. Segunda versión, probablemente la correcta. Esto fue los primeros días de la revuelta. Prende en fuego la iglesia de Carabanchel Bajo. Arde, solamente quedan los cimientos y la torre. Se pierde todo lo que había dentro. Y resulta que la Virgen estaba ahí depositada porque se había hecho la romería en primavera, una romería que se hacía, que se bajaba la Virgen desde la ermita, se la bajaba hasta la parroquia, se la dejaba ahí un tiempo y luego se la volvía a llevar. Pues, o casualidad que coincide con el incendio y ahí se pierde. Yo, para mí, que esa va a ser la auténtica, porque ya hubiera podido aparecer la torre original. Fue el 24 de julio de 1936, fue el incendio. La cuestión es que esta talla, pues a mí no me mueve mucho, no me brillan los ojos cuando la contemplo. Y hay un escrito, esto tengo por aquí la fecha, de 1900, vamos a ver aquí mejor, en la que se pide, de 1987, en la que se pide al Ministerio de Cultura que la restauren. Y en el Ministerio de Cultura pues responden que mira, que la policromía es mala, que la talla no es ni románica ni gótica, que es una copia hecha de alguna fotografía, que está muy sucia, que tiene mucha... que no, que se niegan a restaurarla. Alguien la habrá restaurado porque la talla, francamente, está muy bien, está muy bien. Y incluso, pues alguien dice, bueno, pues venga, archivada para el archivo, pero antes pasarme en una carta qué fue lo que motivó el viaje a Carabanchel
para ver esta talla. Y con esto ya contesto yo. O sea, que en 1987 no se quiso restaurar y estaba muy mal, pero hoy en día está muy bien. O sea, que alguien la restauró. Entonces, como todo se acaba, afortunadamente, pues ya hemos acabado. Yo siempre lo digo, que me gustaría que se cumplieran 3 deseos que tengo. El primero, pues que algún día, que fuera verdad la versión esta de que la Virgen está escondida, y algún día apareciera y nos diera un brinco el corazón, pues como me dio a mí el día que encontré esta en una exposición, que enseguida me di cuenta de que era una copia de esta otra. Dije, bueno, a ver, es un poco peor, tal cual, pero oye, es que es la misma, es la antigua. Así que me contraté con el artista, como dicen en mi pueblo, me contraté, se la pagué en 10 meses y la tengo en mi casa. Bueno, pues que apareciera algún día como apareciera esta. Lo segunda, que como es un sitio de milagros, pues igual que aquí está documentado el milagro del lobo y probablemente el de la hogaza de pan, que nunca se acababa, pues que hubiera el milagro de que se arreglara el entorno, pero que de una manera digna, de una manera elegante y digna. Y el tercer deseo, pues que es un compendio de los otros dos, y es que esta ermita en un entorno digno, es que no voy a decir más que esa palabra, y con la talla original, pues que permanezca otros 800 años como lleva esta, y con la talla dentro, y nada más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y hasta aquí es el deseo. Si tiene alguna pregunta,